Hola, ¿qué tal? Espero que estén recibiendo bendiciones del Dios Todopoderoso. Soy su amigo y hermano Conrado Monterrosa y voy a continuar desarrollando esta serie que he titulado La gracia de Dios y nuestra lucha espiritual. Este es el tema número 3 que estaré desarrollando, al que he subtitulado Las bendiciones de Dios. Anteriormente estuvimos hablando en un versículo clave basado en Efesios capítulo 1, versículo 3, que al traducirlo lo traducimos como celestiales o los lugares celestiales. La palabra que encontramos ahí en griego es una palabra muy interesante, puesto que nos deja una serie de aplicaciones y apreciaciones que podemos retomar en esta serie que estamos trabajando. Epouranios es la palabra griega que se traduce como celestiales. Y en la última presentación estuvimos hablando acerca de cómo se va utilizando esta palabra de manera progresiva en toda la carta a los Efesios. Posteriormente estaré desarrollando cada una de estas manifestaciones. También la semana anterior les presenté una lista de bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para cada uno de los creyentes. Y en esta ocasión quiero enfocarme especialmente en esa parte, en la parte de las bendiciones, puesto que creo que cada uno de nosotros está realmente interesado en cuáles son las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. En este pasaje que encontramos, dice la versión de Casiodoro de Reina 1960, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como dije anteriormente, la palabra que utilizamos como palabra clave para nuestro análisis es epouranios, o traducido como celestiales. En esta carta a los Efesios que encontramos, sin negar su aplicación a nuestra vida cotidiana, porque las bendiciones de Dios se aplican a nuestra vida cotidiana, las mayores implicaciones que encontramos, especialmente de parte de, o en la idea de Pablo en la carta a los Efesios, es que son aquellas aplicaciones que trascienden para la eternidad. Y es que estas bendiciones de las que hace mención Pablo en esta carta a los Efesios no se limitan a un espacio físico, sino se refieren más bien a una dimensión, o como se traduciría en la Nueva Versión Internacional, regiones celestiales, o como Stigman lo llama, realidades invisibles de nuestra vida actual. Tengo que enfatizar esto porque muchas veces pensamos que las bendiciones de Dios tienen que ver con cosas materiales, tienen que ver con propiedades, tienen que ver con autos, con casas, con dinero particularmente. Muchas veces suponemos que las bendiciones solamente se limitan a eso, y sin duda alguna no tengo ningún problema en creer que Dios nos bendice de esa manera. Pero lo más importante de esta palabra epouranios, cuando hablamos de bendiciones de parte de Dios a nosotros, es que estas bendiciones trascienden para la eternidad. En realidad están preparando nuestro ser para la eternidad. Voy a empezar a mencionar algunas de las bendiciones, o a retomar algunas de las bendiciones que ya había mencionado en la última entrega. Y lo primero que encontramos aquí, según Alvarenga, es la vida eterna. ¿Y qué cosa puede ser más importante, o qué bendición más grande podemos tener nosotros los creyentes, los cristianos creyentes, sino la vida eterna que podemos encontrar a través del regalo de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Hay varios versículos que podemos tomar para respaldar esta bendición, y por supuesto que la vida eterna no se limita a este mundo material.
sin duda alguna tiene implicaciones para nuestra vida material, porque cuando Dios llega a nuestra vida empezamos a disfrutar de esas bendiciones. Pero si vivimos 100 años en esta tierra, realmente es muy poco en comparación de la vida eterna. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11, leemos: lo que Dios ha dicho es lo que nos ha dado vida eterna, y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo, según la traducción en lenguaje actual. Tendremos vida eterna si creemos en su Hijo. Por eso es importante que cada uno de nosotros, para que pueda experimentar esa gracia, esa bendición de Dios en nuestras vidas y esa seguridad, hay esta pregunta latente y hay un conflicto con esta pregunta. Muchos dicen, ¿se puede estar seguro de la salvación? Y mi respuesta es, según la Biblia, por supuesto que se puede estar seguro. ¿Qué necesito yo para estar seguro de que soy salvo? Simplemente aceptar a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Si yo abro mi corazón, si yo acepto a Cristo, la Biblia no me da más condiciones que abrir mi corazón a Cristo y dejar que Él sea el Señor de mi vida. A veces las instituciones religiosas ponen una serie de reglamentos o normas para demostrar que somos creyentes. Sin duda alguna son importantes, pero aquí la vital importancia la encontramos en esta enseñanza que tenemos en la palabra del Señor. La segunda bendición que nosotros podemos encontrar, hay algo más que quiero agregar aquí. En Juan 3:16, estoy en el primer punto de la vida eterna, leemos de tal manera. ¿Quién no ha escuchado Juan 3:16? Al menos en el mundo occidental. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 14, del 1 al 3, Jesús, antes de partir, cuando estaba preparando a sus discípulos, les habló que junto al Padre, dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si entendemos esto como una dimensión, junto al Padre hay un lugar o hay un espacio para cada uno de nosotros. En segundo lugar, hablando acerca de las bendiciones, encontramos aquí que una segunda bendición que es por demás importante es sin duda el perdón de pecado. En Efesios 1:7 dice la palabra del Señor: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados, según la Nueva Traducción Viviente. Dios compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Es cierto que la salvación es gratuita para nosotros, pero no significa que no tuvo un costo. Tenía un costo, y ese costo fue la vida de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ese fue el precio para nuestra libertad. Nosotros estábamos esclavizados a causa del pecado, a causa de la maldad, pero cuando el Padre Santo aceptó el precio de la sangre de la vida de su Hijo, nos compró esa libertad que nosotros hoy podemos tener en Cristo Jesús. Y aclaro, hablo de libertad del pecado, de libertad de las cadenas del mal, para vivir para Dios, para hacer su santa voluntad. No es libertinaje, es libertad. En Colosenses 1, del 3 al 14, leemos: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención del pecado. Redención del pecado. Es el mismo concepto. En términos legales sería como la fianza que se tiene que pagar por alguien que ha cometido una infracción, por alguien incluso que ha cometido un delito, para que ya sea que obtenga su libertad o ya sea que enfrente un proceso fuera de detención, fuera de la cárcel, un proceso domiciliario, podríamos entenderlo. Aquí encontramos pues esa bendición tan grande de parte de nuestro Dios. La tercera bendición que quiero mencionar es una paz diferente a la que el mundo da. Esto también es muy profundo.
hemos hablado de la vida eterna, hemos hablado del perdón de pecados como bendición, y esta tercera bendición es una paz diferente a la que el mundo da. Sobre todo en estos días que vivimos en tantos conflictos, en problemas, en angustia, en desesperación, y la gente quisiera que todo cesara ya, que ya no hubiera problemas, que ya no hubiera violencia. Sin embargo, cuando entendemos en la palabra de Dios, la palabra que se traduce como paz del hebreo al español es shalom. Y la palabra shalom significa consuelo, confianza, seguridad en medio del conflicto, en medio de la tormenta. Entonces, tú puedes estar pasando por dificultades, por problemas, por todo tipo de vicisitudes, y aún así el Señor ha dicho que ahí en medio está su consuelo, está su gracia, está su amor, está su bondad, hay esperanza. Entonces el creyente puede recibir esa paz. No es para los que no creen, es para aquellos que creen en Cristo Jesús, que viene a poner esa paz en nuestro corazón. En Juan 14:27 leemos: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea este mundo. No se preocupen ni tengan miedo porque pronto va a pasar. Entonces, qué cosa tan interesante, porque el Señor nos hace esa promesa para cada uno de nosotros. Y una cuarta bendición que podemos retomar es esta de una nueva vida. En 2 de Corintios capítulo 5 del 17 al 19 leemos: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. La traducción en lenguaje actual. En la versión 60, que es la que yo regularmente he leído en toda mi vida, se traduce de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es una bendición tan grande, porque es increíble cómo algunas personas no entienden esto. Una persona que vivió en maldad, en pecado, en delitos, en asesinato y en todo tipo de inmoralidades, de pronto viene a Cristo, y cuando viene a Cristo se convierte en una nueva criatura. Dicen: antes vivía así. Por supuesto, antes vivía así, pero ahora en Cristo es una nueva criatura. Esta es una bendición, eso es parte de la gracia de Dios en medio de toda la maldad, en medio de este concepto de epicureanos, que significa celestiales, o ese mundo espiritual en donde están para defendernos los ángeles de Dios, pero también están para atacarnos los demonios o las huestes de maldad que están al servicio del maligno. Dios, en medio de todo eso, ha hecho esto de darnos una bendición tan grande para cada uno de nosotros. Entonces, hacemos un repaso de estas primeras 4. Nos quedan todavía 3 pendientes para la próxima entrega, pero en estas primeras 4 quiero compartir con ustedes o repasar estas bendiciones que Dios tiene, para que nos mantengamos firmes, como dice el fondo de este precioso canto que estamos escuchando. En primer lugar, entre las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros los creyentes, en medio de toda la acechanza y en medio de todo el ataque del maligno, es la vida eterna. Primero, que nadie te diga que no se puede. Dios nos ha ofrecido la vida eterna. En segundo lugar, el perdón de pecados. En tercer lugar, una paz diferente a la que el mundo da. Y en cuarto lugar, una nueva vida. No debe extrañarnos que Dios tenga tantas bendiciones para nuestras vidas. Lo que sí debo enfatizar es nuestra necesidad de dependencia de Él y nuestra sujeción a su santa voluntad. Debemos rendirnos de todo corazón y dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. Te invito a que digas conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te abro mi vida, para que seas mi Señor y mi Dios. Escribe mi nombre en tu libro santo y permite que siempre pueda vivir de acuerdo a tu santa voluntad. No importa cuántas cosas el enemigo quiera hacer contra mí, quiero vivir de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te guarde y te bendiga
Espera la próxima entrega en el nombre de Jesús. Amén.